Hola amigos, bueno, para ver lo que finalmente hicimos con la parte eléctrica de este condenser checker, y antes de meterle energía les cuento un poco lo que encontré. Vamos a girar un poco encontré que en el secundario del transformador, que no es el original, este es un transformador de 220 que daba 512 voltios y 55 voltios. Encontré que el devanado secundario de 55 voltios estaba abierto, no circulaba corriente, por lo tanto no me iba a funcionar el aparato para las mediciones respectivas. Entonces lo que hice fue, tenía la opción de cambiar un transformador completo, pero para ahorrar costos lo único que hice fue, si se puede ver aquí, mandé a hacer un pequeño transformador de 220, el mismo, para sacarlo de aquí a 55 voltios. O sea, lo que hice es un solo devanado, ¿no? Para suplir el abierto de esto, por eso que está cortado y sellado. Lo he sellado con un punto de silicona arriba y he conectado este nuevo tal cual si fuera el devanado. Ahora, lo curioso de esto y lo coincidente es que si uno mira el esquema, este es el devanado que está abierto, el de 55 voltios, que va a 10 miliamperios. Y no solamente estaba abierto este, sino recuerdan que tenía esta resistencia de 90K, que es esta de acá, con que he puesto dos en paralelo, porque como iba de 100 he tenido que hacer una en paralelo para llegar a los 90. Estaba abierta. Significa que este circuito se ha recalentado y quemó esta pista y quemó esta resistencia. Este es un poco más complicado que la queme porque es más robusta y está más potencia. Aparentemente no más potencia, sino que va a tierra. Entonces por algo no lo quemó, se quemó la de 90 y se abrió el devanado. Ahora, ¿por qué? No tengo idea. Puede haber sido de que hayan conectado directamente en estas puntas y le hayan metido algún voltaje alto de corriente alterna, o hecho algún corto. También es cierto que si hacen miden resistencia y ponen un corto acá, como la resistencia se va a cero, no hay carga a la hora de medir resistencia, esto puede recalentarse, y al recalentarse también pueden abrirlo. Entonces hay que tener mucho cuidado. No son aparatos para jugar, sino hay que saber lo que se está haciendo. Entonces, cuando uno mide resistencia, no puede medir una resistencia en corto, ¿no? Entonces primero hay que probar con un tester si está con continuidad y que sin resistencia, significa que está en corto, para no sobrecalentar esta. Bueno, he hecho estas modificaciones. Lo único que le adicioné para poder evitar que se malogren algunos de los tubos o se quemen los transformadores, le puse ¿cómo se llama? Para poder fusible, para poder volar con 0.5 amperios. En caso de que se recaliente, salta acá y no me malogra el resto del. Se ha dicho esto, lo único que nos queda es prenderlo. Entonces, prenderlo, vamos a ponerlo con Variac primero, y vamos a darle esto en cero. Acuérdense que este switch no lo pude eliminar porque en este selector la punta era el switch, que le han desaparecido.
entonces no tengo manera de recuperar el switch de on off, y lo he sacado en paralelo acá, ¿no? Acá para hacer el switch tal cual si estuviera, cuando uno movía esto automáticamente el switch. Ahora es combinado, es esto y después manipula acá. Entonces vamos a prenderlo. Originalmente vamos a darle en el variac, a ver, la mitad. Vamos a darle 97, casi 100 voltios, y vamos a prenderlo. Entonces vamos a ver acá, nada. Aquí nada. Vamos a apagar un poco las luces, a ver si vemos. Sí, ya comienza a prender acá un punto de energía del cátodo que comienza a calentar con 95 voltios. Entonces vamos a dejar así sin luz para poder ver, ¿no? Y ver si podemos, en qué momento enciende. Y vamos a darle ahora $125, prende más, verde, nada, aunque ya hay un viso de color verde, no sé si se puede notar en el video, hay un viso de color verde, seguramente conforme le dé más voltaje va a ver, vamos un poco. Ahora sí ya está más encendido y estamos con 160 voltios. Ahora sí ya se debe apreciar el verde. Vamos a seguir dando 186 voltios. 205, que tiene muy buena intensidad el ojo, y atrás también, si ven, prende la luz. Entonces estamos en ya 217 voltios, ahí lo dejamos. Vamos a cerrarlo y pasamos con lo que son las pruebas respectivas. Aparentemente ya está funcionando y ahora vamos eliminando el variac. Bien, amigos, para terminar vamos a hacer una demostración con todos los equipos y comenzamos por este headkit, el C3, que ya esperemos que esté listo. Vamos a hacer con ustedes las pruebas respectivas y ver cómo funciona cada uno de los componentes que tiene y cada una de las prestaciones que brinda. Entonces lo primero que vamos a hacer es explicarles lo que le hemos cambiado. Le hemos cambiado los dos condensadores, que son los condensadores que sirven de filtro, ya que eran de 8, les he puesto de 10, es electrolítico de 8 microfaradios para 475, ¿no? Son dos mellizos, que son estos dos que han sido cambiados. Después le hemos cambiado la resistencia de 90K, que es esta, que está totalmente abierta, que es esta resistencia, ¿no? Totalmente abierta. Y después le hemos cambiado, le retiramos que era el interruptor de encendido apagado que estaba acá, que era adaptado provisional, muy mal hecho. Le hemos puesto uno de palanca, más moderno, porque el que estaba originalmente en la parte posterior de este selector lo habían retirado y no está, imposible arreglarlo. Entonces le hemos puesto por separado el encendido y apagado. Aquí nomás, cuando poníamos cualquier función ya estaba prendido apagado. Ahora no, ahora tenemos que prender el general y poner las funciones. Y le hemos cambiado el cable de ingreso, que estaba todo quemado y maltratado, para un cable nuevo que es que es más seguro, ¿no? Entonces esos son los cambios. No le hemos hecho
nada más. Hemos sacado, recuérdense, las botoneras que en los videos anteriores vieron cómo estaban todas oxidadas. Esto ha estado en intemperie y hemos pintado la caja con pintura martillada, ¿no? Ha quedado bastante mejor, ¿no? Fíjense, hemos puesto las patitas inferiores que no las tenía y la parte posterior está toda nuevamente rejuvenecida. Entonces, hecho esto, vamos a ver cómo su funcionamiento, ¿no? Entonces, para el funcionamiento vamos primero a preparamos el ambiente. Vamos a hacer una demostración de cada una de las funciones. Comenzamos con la función de medida de resistencia. Lo primero que vamos a hacer, vamos a prenderlo. Tenemos, como es de tubos, tiene que calentar para que el ojo mágico se ponga verde y permanezca encendido. Eso demora unos segundos, ya está tomando color verde, como pueden ver, hasta que se encienda. Bueno, ya está listo. Lo normal es que esto debe de calentar más, unos 10-15 minutos, pero para hacerle la demostración, que no me interesa ahorita precisión mayor, vamos a comenzar a trabajar de inmediato, ¿no? Entonces vamos a hacer la primera función, cómo se mide una resistencia. Entonces acá tenemos 4 resistencias. No, vamos a ver, una de 510 ohmios, otra de 1K, una de 68K y una de 100K. Entonces vamos a medirlas. Estos cables tienen resistencia y capacidad para condensadores. Este es el positivo, el centro rojo, y dependiendo si se mide resistencia o capacidad, voy a la izquierda o a la derecha. Entonces no le he puesto, el original venía con cocodrilos, he preferido ponerle estas puntas que son más prácticas para poder trabajar. Y entonces vamos a primero medir una resistencia de de 510 ohmios. Entonces vamos a ponerla entre puntas y entre otra punta, ¿no? Se dan cuenta cómo abre el ángulo del ojo. Entonces la medida de la resistencia es cuando consiga, al mover el dial, que se cierre. En el momento que se toca, perdón, tengo que primero estén apagados. Ya vamos a poner en resistencia. Ya está en resistencia, en R. ¿Correcto? Entonces ahora lo que tengo que buscar es el punto en donde se comienza a abrir. ¿Se dan cuenta que se abre? El punto en donde comienza a abrirse es el de la resistencia. Comenzamos de abajo y si voy llegando, veo aquí, comienza a abrirse. Leemos, es encima de 500. ¿Cuánto está de resistencia? 510. Correcto, entonces ya estamos con esta resistencia. ¿Ya? La medida es, porque estoy en R. Ahora vamos a medir la segunda resistencia, que es de 1K, que es 1000. O sea, esto debería estar acá. Vamos a ponerla. Este es 1000 y debemos de conseguir que en este caso debe de abrir cuando llegue a... ¿Se dan cuenta? En 1000 comienza a abrir. Apenas comienza a abrir es la resistencia. 1000. Es 1000. Ahora seguimos con la resistencia de 68K. Vamos a ponerlo acá. Pero en la primera escala, como ustedes ven, en la primera escala R, acá abajo, va de 0
hasta 5.000, 10.000, hasta 50.000. Máximo es 50.000. Y la que quiero medir ahora, vamos a medir una de 68K, o sea 68.000, que es más de 50.000. Entonces me tengo que ir a la escala de R por 100. Entonces pongo R por 100. Ya entró otro circuito con mayores resistencias. Entonces tengo que conseguir lo mismo. Vamos a ver a dónde comienza a abrir el ojo. Ahí. ¿No? Entonces si uno lee, ahora estamos leyendo en 500, pero tenemos que multiplicar por 100. Es R por 100. 500 por 100 es 50.000. Después está 600, la raya de 600 por 100 son 600.000. Y no llega a 700 y ese por 100, o sea, es menos de 700. Perdón, menos de 70.000. Menos de 70.000, entonces, y justo es 68.000. ¿Correcto? Entonces ya medimos esta. Y finalmente vamos a medir una de 100K, o sea que son 100.000. 100.000 se supone que debería estar, como es por 100, debería de ser 1000 multiplicado por 100 son 100.000, debería ser 1000. Entonces vamos a ver acá, está cerrado y debe ser casi 1000. Vamos a ver el ojo. ¿Ven? Ahí comienza a abrir en 1000, que son 1000 por 100, no 100.000, que es la de 100K. Con eso ya hemos medido resistencia. Primera función, ya hemos aprendido, ya hemos visto que funciona bien para medir resistencia. Segunda función, prueba de capacidad. Vamos a medir condensador. Tenemos este electrolítico que es de, aparentemente de 10 microfaradios. Entonces tenemos que cambiar la de resistencia a capacidad. ¿Listo? Ahora vamos a... Como es electrolítico, sí necesito polaridad. La polaridad se pone en el rojo, el positivo. Positivo es la patita más larga. Y el negativo, que es esta, va en el común. Listo. Entonces debe ser de 10 microfaradios. Entonces vamos a la escala. Para medir capacidad ya no son ni la primera que la segunda. La primera resistencia, la segunda resistencia por 100. Las capacidades se miden en estas cuatro opciones. La primera es de 0.05 de 0.0001 a 0.005. La segunda es de 0.001 a 0.5. La tercera es de 0.1 a 50. Que es, este cae en 10 y está en 0.150. Entonces tenemos que ir a esta escala. Esta es la escala que debería ser, ¿no? Esto no lo va a tocar, como es electrolítico, lo tenemos que dejar prendido, pero en mínimo, en 0. Todos los electrolíticos se miden prendido, pero en 0. ¿Ya? Después les explico esto para que... Y si no fuera electrolítico, tiene que estar apagado donde dice hipermica. Si no fuera electrolítico. Este es electrolítico que tiene polaridad, entonces lo dejamos prendido, pero en 0, en la escala mínima. Y ahora lo que tenemos que buscar es 0.1 a 50. En esa escala cae porque es de 10. Y vamos a buscar, estamos trabajando en la C, que son condensadores, capacidades. Estamos trabajando en la escala que es de 0.1, que es la de afuera, de 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 está por acá. ¿Ves? 3, 4, 5, 10. Entonces vamos a ver. Entonces vamos moviendo, y en 10, cuando lleguemos acercándonos a 10, ven que comienza a abrirse. Entonces tengo que conseguir la abertura máxima, el ángulo máximo. ¿Ves? El ángulo máximo, ven ahí, es ahí, que es en 10, ¿no? En 9.90 más o menos. Porque si me paso, se cierra
y si retrocedo se cierra. O sea, la abertura máxima es prácticamente en 10. O sea, que está el electrolítico de 10. Ahora vamos a probar otro para ver. Este de cuánto es, por ejemplo, este es uno de 22 microfaradios. Entonces vamos a sacarlo. También cae en la misma escala. Y vamos a, este es el negativo y este es el positivo. Y ahora debe ser, en lugar de 10, debe ser el 22, que es un poco más adelante. Ahí, ¿ven? 10, la segunda raya es 20 y está encima de, está en 22, 23 microfaradios, ¿ok? Que es donde abre el ángulo máximo. Correcto, entonces ya sabemos cómo medir. Ahora vamos a medir no de electrolíticos, sino vamos a sacar un condensador de poli o lo que llamaríamos que serían los de paper cup, ¿no? Vamos a sacar uno cualquiera para ver cómo lo medimos. Y tenemos aquí, por ejemplo, uno de, no lo leo pues justo agarro el que no se ve. Vamos a agarrar uno que esté mejor grabado. Este de acá, este es un 104, o sea, uno de 100.000 picos o 100 nanos o 0.01. No, 0.01. No, perdón, 0.1. Si es 100.000, ese es 0.1. Entonces vamos a la escala. Justo estamos en el comienzo de la escala. No, va a ser muy complicado porque debe verlo. Vamos a cambiar otro, mejor, ¿ya? Que esté por la mitad de la escala. Vamos a agarrar este. Por decir, este es un, no se lee, vamos a agarrar uno que esté más legible. Ya, entonces vayamos con este que es un de 630 volts, un 224, que es un 220, o sea 0.22. 0.22 va a caer en la escala en la misma escala, 0.22. Entonces lo ponemos, como esto no es electrolítico, lo ponemos, apagamos y ponemos que es para paper cup y mica. Esto también entran en tanto los cerámicos como los de poli entran ahí, porque no son electrolíticos, no interesa la polaridad. Entonces ponemos en un lado, ponemos en el otro y buscamos también la apertura del ojo. ¿Ves? Me está yendo para el otro lado. Si veo acá, la apertura máxima me está dando en este punto, y si leemos acá es punto 22 más o menos, y esto era de 224, es punto 22 justamente, ¿no? Entonces ya sabemos cómo medir las capacidades, que es la segunda función. Ahora vamos a medir la prueba del factor de potencia, que muy pocos conocen cómo se usa.
La prueba de factor de potencia solamente nos sirve para los capacitores, los condensadores de alta capacidad, no para estos pequeñitos de 0 punto tanto, sino para los de 10, 20, 30, 40, 50, 60 micros. Entonces vamos a probarlo con este, por ejemplo, de 22 microfaradios. Entonces primero vamos a prenderlo, lo ponemos en cero, podemos medir un electrolítico y ponemos, acá se interesan los polos, la polaridad más, la apatía más larga es el positivo, o sea que este es el negativo, este es el positivo, y vamos a ubicar su capacidad. Su capacidad, estamos en la escala correcta, como este es un nodo de 22, es de 0.1 a 50, sí, está bien. Y ahora vamos a buscar en qué punto es la abertura, ¿no? ¿Qué es ahí? ¿No? Esa es la abertura máxima. Entonces, una vez que ya tenemos la abertura máxima, para ver el factor de potencia, tenemos que mover la perilla de manera de ver si esto se agranda. Si se agranda, encontramos cuál es el punto máximo de ángulo de abertura y esto me da el factor de potencia. Si no se agranda, significa que el factor de potencia es el que está al cero, o sea que no tiene factor de potencia. Entonces, si medimos esto, se achica y el factor máximo es, y punto de mayor apertura es aproximadamente aquí. Quiere decir que el factor de potencia está en 5%, 0 a 5, 5%. Eso significa que este condensador tiene una eficiencia del 90, pero no es por resta, sino que hay una tabla que dicen de que para el 20% de factor de potencia la capacidad efectiva es de 98. Quiere decir que para el 5, que es muy bajo, la capacidad efectiva casi es del 100%. Significa que este condensador está 100% efectivo y perfecto, ¿no? Está muy bueno, o sea, no tiene ninguna pérdida de... Porque lo que esto mide es la resistencia interna, la ERS, resistencia en serie. O sea, porque al perder eficiencia significa de que por la resistencia está pasando algo de corriente y está perdiendo efectividad. Se va a calentar este transformador y al calentarse con el uso se va a malograr y va a malograr los circuitos. Pero como este no está perdiendo nada porque está en un 99%, con este está perfecto. Cuando nos preocupamos, cuando el factor de potencia, acá hay un equivalente que lo dice en el manual, y habla de con 50%, aquí que es el máximo, con 50% la eficiencia, la efectividad, capacidad capacitiva es 87%. Entonces, y dice que el ESR, ¿no? O sea, la resistencia en serie equivalente con 50% ya es alta. Y hay que pensar en que ese condensador tiene mucha resistencia interna en serie, hay que cambiarlo. Cuando es del 20 hasta el 20% es bajo, y cuando es 30 es medio. Hasta 30 hay que pensar en que ya podríamos estar pensando en cambiarlo. Por debajo de 30 lo podemos dejar. Y en 50 es evidente que hay que cambiarlo, ¿no? Entonces lo que hemos visto, como este tiene 5, el factor de potencia está muy bien, es un condensador nuevo, por eso es que está arrojando esa cantidad. Entonces ya sabemos cómo usar el factor de potencia. No sé si tengo, vamos a ver si probamos este electrolítico. A ver, lo que pasa es que esto está totalmente malogrado. A ver, esto dice que tiene 8. Vamos a probar con este, ¿ya? Se supone que tiene 8, entonces, y es electrolítico. Lo ponemos en 0. ¿Ya? Vamos a medir electrolíticos y desconectamos este de acá y vamos a poner
El positivo es este. Y el negativo es este. Vamos a ver cuánto nos indica la medición primero. En la escala de 1 al 50, de 0.1 a 50, está midiendo el ángulo máximo. Ven que es muy chiquito, pero o sea que está malo, podría ser más el ángulo, pero el mayor ángulo me lo da en 10, 20, 20, casi 25, y es de 8. O sea, está totalmente fuera de medida, tiene más del doble, ¿no? Y si miramos el factor de potencia, fíjense cómo aumenta, ¿se dan cuenta? Entonces el factor de potencia en este caso es de 20, 18. Quiere decir de que esto, si es 20, tiene como 98% de eficiencia. O sea, ya tiene una resistencia interna, todavía no muy alta, pero ya hay una resistencia interna, ya está comenzando a calentarse un poquito y a no ser tan eficiente. ¿Ya? Este es el caso de este condensador electrolítico, pero está totalmente fuera de medida, porque dice 8 y acá hemos visto que está arrojando como 22, o sea, tiene casi el triple, ¿no? Entonces ya sabemos medir el factor de potencia que nos da la resistencia interna en serie, o sea, el ESR, que también hay otros aparatos ahora modernos para medirlo. Entonces, entendido cómo se mide la capacidad y la prueba de factor de potencia, vamos a ver ahora la prueba del leakage o la filtración. ¿Cómo se hace la prueba del leakage o la filtración? Vamos a agarrar un condensador de cualquiera. Esto es generalmente el leakage, se mide en los electrolíticos que tienen una alta capacidad. Entonces, como vamos a medir el electrolítico, lo ponemos en 0, porque esto ya no lo vamos a usar. Ahora vamos a usar esto de aquí. Entonces vamos a, primero lo ponemos en su medida para determinar su medida. Como es electrolítico, recuerden, tenemos que poner su patita en positivo, negativo, y este es de 10. Entonces recuerden, tenemos que llevarlo a el cara. Vamos a ver en dónde haga el máximo. Listo, aquí, que es en 10. ¿Recuerdan? Está en 10. Esa es la primera de las escalas de la capacidad, 10. 10, perfecto. Entonces vamos a ver si hay un leakage, si hay una pérdida, o sea, si está filtrando. Entonces, para filtrarlo, este capacitor tiene en su indicación, condensador, que es de hasta 450 voltios de 10 microfaradios. Los 10 ya lo probamos, está ahí el ojo mágico, el ángulo máximo abierto, y es de 450 microfaradios. Acá tenemos 25 voltios, 150 voltios, 250, 350 y 450, que es lo que indica. Entonces, normalmente cuando uno le exige más voltaje, le mete más carga, más voltaje, hay más posibilidad de que por esa fuerza que uno le mete, que comience a filtrar y a dejar pasar. Entonces, comenzamos primero por 25. Vamos a hacer la prueba, acá dice el leak test. Vamos a probar con 25. Fíjese la abertura, ¿no? Significa que no deja pasar corriente. No está cargando porque está abierto. Entonces, cuando hacemos el leakage, significa que le vamos a meter voltaje de 25. Lo que va a pasar es que se debe cerrar el ojo porque comienza a cargar, pero en el momento que ya se cargó y ya deja pasar, se tiene que volver a abrir. Si no se abriera, significa que sigue pasando carga y sigue cargando. Ese condensador tiene leakage, tiene fuga. Pero si tiene fuga, va a seguir circulando corriente. Y al seguir circulando corriente, entonces va a dejar pasar voltaje y se cierra. Entonces lo normal es que debe cerrarse y abrirse, ¿no? Si funciona bien con 25, vamos a 150. Se debe cerrar y abrir. Conforme aumente el voltaje, va a demorar más en cargarse ese voltaje completo. Pero se tiene que volver a abrir. En el momento en que no se abra, significa que ahí condensador no sirve para ese voltaje,
o es la máxima capacidad que usa antes de mostrar la fuga, ¿no? Y lo hacemos con este botoncito, que vamos a ver cómo lo haremos. Entonces tenemos 25. Este es un botón con resorte, retrocede solo. ¿Por qué retrocede solo? Porque cuando regresa normal, todo el voltaje que le hemos metido, que es voltajes altos, lo va a descargar, porque si no lo toco me puede pasar corriente, puede dar una descarga si es un condensador grande. Entonces esto se encarga de descargarlo cuando regresa. Entonces lo primero que hacemos es lo ponemos en 25 y vamos a hacer donde dice leakage ¿no? Giramos ligeramente hasta allá. ¿Ven cómo cierra? Y abrió. ¿Se dan cuenta? Cargó y abrió. Entonces vamos a 150. Vamos a ver si ahora también cierra y abre. Entonces, ¿ves? Cierra y abre. Está bien. Vamos a 250. Lo dejamos en leakage y abre. Cierra y abre. En 350. Cierra y abre. Más lento, pero abre. ¿Se dan cuenta cómo abre? Y a 450, que es el máximo voltaje que puedo probarlo, debe también cerrar y abrir. Quiere decir que este condensador está perfecto, porque este condensador carga y después se abre. Significa que no deja pasar carga, ¿ya? Este condensador no tiene leakage, ¿no? Ahora vamos a ver este caso. Vamos a ver si este antiguo tiene leakage. Entonces recuérdense que teníamos que hacerlo, es de 8 microfaradios. El positivo está acá y el negativo está acá. Vamos a regresarlo a 25, que es la carga más baja. Este también es de 475 voltios. Vamos a probar los diferentes voltajes. Y esto, el punto máximo de cierre. A ver, primero vamos a ponerlo en su carga, que es, acuérdense que era acá. Como está malo no abre nada casi, pero no, que eran casi los 22. Entonces vamos a hacer la prueba del leakage en 25. ¿Ya? Está abierto, no deja pasar carga. Cuando yo cierro, lo que debe pasar es que esto se debe cerrar, y como está pasando corriente, una vez que se carga, el condensador debe dejar de pasar corriente y se abre. Si no se abriera, significa que sigue pasando corriente, o sea que tiene fuga. Vamos a ver. ¿Ven cómo abre muy poco? O sea, no lo abre por completo. O sea, significa que está teniendo algo de fuga. Y cuando aumente el voltaje va a ser peor, seguro. ¿Ven? Aquí ya no abre casi. O sea, en 150 voltios ya no responde. Ya no abre más. Se queda, o sea, deja pasar todo. Fíjate que este condensador tiene fuga, hay que cambiarlo, definitivamente. ¿No? Vamos, vamos a ver el otro. El Meizu, que es también de 8, y lo ponemos en ahí está abierto, no deja pasar. Vamos en 25 y a ver qué pasa. Abre muy poco, o sea, tiene el mismo problema. Si lo ponemos en 150 ya no abre. Y sí que el condensador está dejando pasar carga. Estos condensadores están mal, tienen fuga. Hay que cambiar, por eso los hemos cambiado. Ok, entonces regresamos todo a cero. A cero, apagamos el aparato. Ha quedado perfecto, como ustedes ven. Hemos hecho 4 pruebas: la prueba de resistencias, la prueba de capacidades, la prueba del factor de potencia y la prueba de leakage. Muy buen aparato, es más completo que los que voy a mostrar a continuación. Este aparato no es para probar online, o sea, dentro del circuito, porque además las pruebas online son bien complicadas y al final pueden estar distorsionadas de acuerdo a la conexión, por más de que en los otros aparatos dicen que se puede probar en línea. Es bien poco confiable.
hay que tener demasiada experiencia. Lo mejor es sacar el componente, un polo, dejarlo al aire y hacer la medición, pero hacerlo en circuitos conectados es bastante más difícil, hay que tener mucha más experiencia. Más modestos, no como el que acabamos de revisar, va a ser con este Heathkit, el Capacitester. Este es el CT1. Este es uno de los primeros equipos del año 1959. Es el más modesto de la gama, el que prácticamente no hace nada, no tiene ninguna relevancia en tenerlo, solamente por colección, pero prácticamente no sirve. Estos cablecitos son nuevos, se puede usar directamente si se sacan estas peritas o se aflojan. Tienen son roscadas, ¿no? Este es para poner la banana, pero tienen unos agujeros que a veces están mal puestos para el costado para poder ingresar los terminales y después presionarlos con esto directamente para evitar los cables, porque los cables siempre se supone que quitan algo o aumentan algo de conductividad, de resistencia. Entonces muchas veces evitaban cables con estos terminales para ajustarlos. Normalmente están trabados, agarrotados por los años. Hay que echarles un poco de aceite y con cuidado aflojarlos, ¿no? Entonces vamos a hacer la prueba de este equipo. Entonces, como les digo, este Heathkit es del año 59, solamente prueba cortos y abiertos, es decir, si esto está unido o está roto totalmente. Acá vamos a probar estos tres y no tiene mayor restauración que la pintura. Internamente lo que he hecho es solamente le he cambiado dos condensadores de paper cup que tenía, que normalmente deberían estar con 20 nanos y tenían 40, por lo tanto los he actualizado con de este tipo de poli. No le he puesto de 20, sino le he puesto de 18 nanos, que es lo suficiente porque la tolerancia normalmente es como del 20%, y vamos a ver cómo funciona. Entonces esto solamente está en apagado y vamos a medir cortos. Lo ponemos en check, hay que esperar que la válvula caliente, ¿no? Se va a poner verde. El tubo nomás es un tubo que cuesta como 20, 22, 25 dólares. Entonces, si ustedes consiguen un equipo, lo único que vale es el tubo, que es lo más caro del equipo. Yo estoy prendiendo y no está conectado. Entonces vamos a enchufarlo. Este es de 110. Ahora sí, vamos a ver que se ponga verde mientras calienta unos segundos. ¿No? Entonces ya se comienza a poner verde. No sé si se nota se va a formar el ángulo como está en corto, de tomar esta figura si está bien, ¿no? En short debe estar así. ¿Ven cómo está el ángulo? Entonces, para probar si alguno de estos está en short, vamos a probar los tres. Ponemos aquí, no interesa el orden. Este es uno tipo como si fuera de paper cup o de poli, ¿no? Y dice que para probar tengo que mover la perilla antihorario. Si está bien se va a cerrar, si está mal se queda abierto. Entonces giro y se cierra, significa que esto está bien, ¿no? Ahora vamos a hacer la otra prueba. La prueba es en abierto. Vamos a probar para chequear de está cerrado, ¿no? Y dice que si está bien se va a cerrar y si está mal se abre el ángulo, ¿ya? Entonces giramos y no se abre. ¿Ven? Permanece cerrado, significa que este condensador está bien. Vamos con el segundo, que es un electrolítico.
y vamos con la prueba de, en el mismo orden, con la prueba esta. Recuerden, si se cierra es porque está bien. Acá tenemos un problema. Es algo que no sirva para electrolíticos, es algo que no sé. Vamos a probar nuevamente. No funciona. Si estuviera en corto se abre. A ver aquí. Regresamos al anterior. Si funciona. Aparentemente no me sirve para electrolíticos. La primera conclusión que vamos o puede ser que este esté abierto. Vamos a probar a ver qué pasa con la otra prueba, la de si está abierto. Si está abierto, está bien el dispositivo. A la hora de chequear si está abierto, quedaría el ángulo abierto. A ver, queda cerrado. Aparentemente aquí está funcionando bien. Esta es la prueba abierto. Ven que abren. O sea, en este electrolítico sí está, aparentemente sí me realiza la prueba de la abertura, pero la prueba del corto como que me indica que estuviera en corto. No sabemos si es porque no prueba bien los cortos en los electrolíticos o efectivamente está en corto. Entonces vamos con este otro para ver lo mismo. Ese era de 10 y este de 22. Tampoco cierra, o sea, no prueba cortos en electrolíticos. Y vamos a ver si prueba si está abierto. Aparentemente está bien, o sea, si prueba si está abierto en electrolíticos. Entonces no me sirve para electrolíticos, para cortos. Entonces, y no es que esté funcionando mal, porque acá estamos en una prueba de cortos. Este es un corto, ¿cierto? Si los unimos los dos. Entonces si probamos, en corto se debe quedar el ángulo abierto. Ven que queda abierto, o sea, esto está funcionando bien. Y tan es así que fíjense, aquí debería cerrar, si está bien, y cierra. O sea, el dispositivo está correcto, funciona bien, pero no mide electrolíticos los cortos. Aparentemente sí miden electrolíticos si está abierto, pero no sirve para probar cortos en electrolíticos. Este es un dispositivo ya que oscila con una frecuencia de 19, no recuerdo, lo tengo apuntado por acá, el CT1 es 19 MHz, la frecuencia osciladora que tiene internamente la válvula. Bien, entonces dicho esto, hemos acabado de revisar el segundo o el primero de los equipos simples, después de haber revisado el anterior, que solamente es para abierto o cerrado. El más sencillo de todos, el modelo CT1 de Headkit, un capacitester. Antes de seguir demostrando la medición de capacidades con estos otros dispositivos, quiero explicarles algo importante en conceptos sobre el uso de condensadores y la medición de condensadores. Todos los dispositivos que hay miden los condensadores inyectándoles una carga a cierta frecuencia. Entonces la lectura de la capacidad va a depender de la frecuencia que le inyectemos. Y vamos a hacer dos mediciones. Vamos a hacer una medición con este dispositivo
Vamos a medir la capacidad, acá está en nanofaradios, y vamos a medir este condensador que es de 10 microfaradios. Vamos a ver cuánto nos arroja en este dispositivo. Fíjense, en este dispositivo nos va a arrojar 9.85 microfaradios, ¿correcto? 9.80, 9.81. Ahora vamos a medir en este otro aparato. Vamos a ponerlo en 20 microfaradios y vamos a medir cuál es la capacidad. Recuerden que teníamos 9.84 en este y acá me indica 9.67. Entonces ustedes me dirán, ¿y cuál está bien? Porque este es 9.84 y este es 9.68. Fíjense, la verdad es que ambas mediciones están bien y les voy a explicar cuál es la diferencia. Para poder medir las capacidades, estos aparatitos lo que hacen es inyectar una señal a través de estas pinzas. Esa señal la inyectan a una frecuencia. Cada aparato nos indica qué frecuencia le inyecta. Entonces, por ejemplo, este es el manualcito, el papelito que viene con este, que nos dice que para mediciones de 20 microfaradios lo está haciendo con 82 Hz. 82 Hz, o sea, le está inyectando, está haciendo la medición a 82 Hz. Y recuérdense que hay la fórmula para medir las capacidades, que es 1 entre 2pi por la carga inductiva y la carga resistiva y la frecuencia, multiplicado por la frecuencia. Entonces, dependiendo qué frecuencia le inyectemos, vamos a tener una medición. Si cambiamos la frecuencia, vamos a tener otra medición. Ahora, ¿cuál es la frecuencia que se usa por ejemplo, en este país, en el Perú? Es 60 ciclos, o sea, 60 Hz. Pero como cuando lo hacemos la conversión a corriente continua, esos 60 Hz los invertimos y la onda negativa la volvemos positiva, y en lugar de 60 la convertimos en 120 ciclos. Entonces la frecuencia que entendemos forzada es 120 ciclos. Entonces, para tener la verdadera carga real, deberíamos inyectarle una frecuencia no de 82 Hz, sino de 120 Hz, con lo cual tendríamos la verdadera carga, la carga exacta de este condensador. Cuando le metemos 82 Hz tenemos una aproximada. ¿Por qué nos indica otra medición? Porque seguramente este otro aparatito no le está inyectando como frecuencia 82 Hz, sino le puede estar inyectando o 100 o 110 o 120, que puede ser la real. Entonces estaba buscando en el manual de especificaciones cuál es la frecuencia que le inyecta. En este sí le especifica que es 80 y tantos, pero en este por ningún lado lo dice. Entonces, al no decirlo, es porque solamente he leído por algún lado que la frecuencia que le inyecta entre 40 y 900, entre 40 y 900, pero no dice, como en el caso puntual de se indica en qué rango y qué inyecta frecuencia. Acá indica que el 20 es con 82, en cambio en dice que es entre 40 y 900, acá es entre 8.2 y 800, pero va indicando en cada uno con qué frecuencia mide. Por eso es que ambas mediciones son correctas a la frecuencia que están inyectando. No le indica, sí indica la frecuencia que están inyectando. ¿Correcto? Entonces lo que les quiero decir es, conforme midan con diferentes dispositivos, les va a arrojar cantidades diferentes, cantidades aproximadas, porque están midiendo con diferentes frecuencias. Bueno, entendido eso, que es para curiosidad de ustedes, apagamos esto y vamos ahora a las mediciones respectivas. Entonces vamos a continuar utilizando este aparato para medir capacidades, que es un Paco, el C25. Entonces vamos a prenderlo para que caliente, ¿ya? Y esto, en lugar de tener ojo mágico, tiene una barra verde.
acá está la barra que está abierta, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a ponerle las pinzas de medición, las pinzas de medición. Ahora vamos a medir para todos los all capacitors. All significa tanto electrolíticos como los de mica o los de cerámicos. Entonces vamos con los, primero con uno común corriente, que podría ser un paper cup, o de poli, ya que es, ¿no?, que es el de acá, y vamos a medir si está en open, abierto, o en corto. Entonces vamos a poner las dos pinzas, y acá lo dice. Si el ojo cerrado indica que el capacitor está defectuoso, ¿no? Entonces vamos a ver, en short test estamos viendo si está en corto. Si está en corto un ojo cerrado, indica que está defectuoso. No está el ojo cerrado, no está defectuoso, ¿no? Si estuviera en corto, fíjense lo que pasaría, es como si uniera estas dos patitas. ¿Ves cómo se cierra? Eso es si estuviera en corto. Esto significa que no está en corto, ¿correcto? Ahora vamos a ver si está abierto. Lo cambio a abierto. Igual, si estuviera abierto, dice de que ojo cerrado significa que está defectuoso. A ver, abierto significa esto también, que está al aire, ¿ves? Significa que este no está defectuoso. O sea, este capacitor no está ni en corto ni abierto, ¿no? Este es un condensador de los normales. Ahora vamos a hacerlo con un electrolítico. El positivo está acá. Y el negativo está acá. Dice que este es para todo, o sea, para dos. Igual, para open y para short. Como el nodo está abierto, o sea, esto está bien, ¿correcto? Ahora, ¿cómo se mide la capacidad? La capacidad se mide en el lado acá. Solo mide capacidades para electrolíticos. Acá hay solo electrolíticos. ¿Ya? Solo electrolíticos, ¿ya? Entonces para los demás mide si está abierto o cerrado, y mide la capacidad solo de electrolíticos in circuito. O sea, esto puede medir dentro del circuito. ¿Cómo se mide la capacidad? A ver, este es de 10, vamos a ver cómo lo medimos, ¿no? Entonces acá dice que es para medir de 2 a 40 y este de 40 a 400. Como este es 10, debe ser de 2 a 40, acá, 2 a 40. Entonces tenemos que mover esto hasta que comience a abrirse el ojo. Entonces, en el momento que comienza a abrirse es que la medida. Entonces, y esto cae en la escala de del 2 al 40, 5, 8, la mitad entre 8 y 16, ¿no? Debe ser acá en 12. Entonces, esto está como en 12, un poquito menos es ahí. Entonces estamos en 10, 11, ¿ya? O sea, estoy bien aproximado, me está diciendo que este capacitor tiene 10 o 11, ¿no? Y vamos a este otro caso. Este otro caso es de 22, entonces la pata más larga positivo, 22, y vamos a ver aquí en donde lo abre aquí. Entre 16, encima de 16, o sea que está entre 16 y 20, 20 y tantos, 22. O sea, es bastante más rudimentario, menos preciso, pero ya me da una indicación de cómo funciona, ¿no? Entonces está perfecto hasta ahora. Ahora vamos a ver que está mal, y siempre ha estado medio raro, tenía mucho leakage. Esto no mide leakage, no mide fugas. El positivo es este, vamos a ver qué pasa con este. Ya, y este es el negativo. Acá está. Y esto indica que tiene
Esto está en la escala del 2 al 40, 3, 3.5, 3. Este tiene como 3.8 y esto debe tener 8. ¿Se dan cuenta? Tiene 8 y en la escala del 2 al 40 y tiene 8. Significa de que está fuera de tolerancia totalmente, ¿no? Porque mira, se cierra, se comienza a abrir justo en 8, ¿no? Ahora vamos a hacer el test de Open. No figura abierto, tampoco figura cerrado. O sea, esto no figura abierto, cerrado. Lo que tiene este condensador está fuera de capacidad, totalmente fuera de capacidad, y aparte tiene leakage, como lo hemos visto en el primer dispositivo. Bien, entonces como funciona el uso del Paco C25, que hemos visto, es práctico y es mejor que el anterior, ¿no? Es inferior que el primero, pero es mejor que el C3 del Headkit, pero es mejor que el C1, que el del Headkit C1 que hemos visto hace un momentito, perdón. Entonces vamos con el último. Vamos a hacer la demostración. Este es el Leico 955. Es más limitado que el anterior, que el Paco C25, que iba hasta 400 microfaradios. Esto solamente va hasta 50, es un rango más limitado. Hace lo mismo, short, open y medir capacidades. Este tiene una frecuencia de oscilación de 22 MHz. El Paco, estábamos trabajando, si mal no recuerdo, es con 40 MHz de oscilación, y el primero, que el CT1 de Headkit, es con 19 MHz de frecuencia de oscilación. ¿Cómo funciona esto? Vamos a hacer la demostración. Vamos a prenderlo. Ya prendió. Vamos a esperar que el ojo mágico, que en este caso no es redondo, sino es lineal, caliente un poco. Ya se separó, ¿no? La idea es que, primero quiero ver si se aprecia, ¿sí? La idea es que si esto, por ejemplo, si estuviera en corto, ya si estuviera en corto, que es lo mismo que tiene estas barras, se van a pegar las barras, ¿no? Este botón es para ajustar, calibrar, que como no lo voy a usar, habría que mover algunas cosas internas para tenerlo muy exacto, pero fíjese, en corto se juntan las barras. Y si estuviera abierto, como es así, las barras se juntan, y al revés, si pasa algo, se abren, es lo contrario, ¿no? O sea, así está funcionando, falta algunos ajustes, todo, y en capacidad, pues, cuando metemos un condensador y ponemos acá las dos puntas, esto debe de el momento que se tocan, es la capacidad que indica, ¿no? Entonces vamos a medir primero, por ejemplo, el corto, ¿ya? Vamos a medir estos tres condensadores, si están en corto. Entonces no interesa la polaridad, solamente vamos a ver si está en corto. Si estuviera en corto se cierra. Como no se cierra, significa que no está en corto. O sea, este no está en corto. Este tampoco está en corto. O sea, y este tampoco está en corto. Por además ya los hemos probado, los tres están buenos. ¿Correcto? Supongamos que uno de ellos hubiera estado en corto, significa que se unen estos dos polos, se hubiera cerrado la línea, ¿no? Entonces vamos a probar ahora lo contrario. Vamos a probar si están abiertos, es decir, que no pasa nada. Como si estuviera así al aire, estaría la línea cerrada. Pero si los tocan, para saber que no están abiertos, va a pasar lo contrario. Se abre, significa que no está abierto. Este está bien. Este está bien. Ven cómo se abre más. Y este está bien. Eso ya lo sabíamos de antemano. ¿Correcto? Si estuviera abierto, permanecería como está ahorita, casi cerrado. Entonces vamos a medir capacidad. ¿Cómo se mide la capacidad? Vamos a medir primero la capacidad del de 20. Ponemos la patita en positivo en el positivo y el otro negativo en el negativo. Y movemos el dial. Esto sirve para medir dentro del aparato. O
sea, conectado sin sacarlo o fuera del aparato, como estamos haciendo. Si fuéramos a medir dentro del aparato, tenemos que setear el balance de RC y ponerlo en el múltiplo, multiplicar la capacidad de microfaradios del condensador por la resistencia, porque se hace para un circuito RC, la resistencia en paralelo en microohmios. Entonces multiplican los dos, el múltiplo de los dos le da un valor que es el setting inicial, digamos. Si no saben cuál es el valor de esos múltiplos porque desconocen, lo ponen en infinito, lo ponen acá al máximo y después van jugando con esto. Ahora, pero ¿sabes qué? Lo mejor es hacerlo afuera. Entonces, ¿cómo se hace afuera? Entonces se pone esto y se va girando el reloj hasta que vemos que se comienza a abrir. Fíjese. Ven que aquí, a partir de aquí se comienza a abrir. Significa que está en 20, 20, entre 23, 25, 24 se comienza a abrir y 22. ¿No? Ahora vamos a probar el otro cuánto es. Ponemos el otro. Está muy abierto, vemos en dónde se cierra. Retrocedemos y se cierra casi en 9 punto algo, 10. Entonces este es aproximadamente 10. Se dan cuenta que es una medición bastante más imprecisa, pero no, nos da una idea, porque si no funcionara, se permanecería abierto, pero si el CAP está bueno, el condensador está bueno, lo va a cerrar. ¿Ven? Está funcionando bien. Y donde el punto de toque de las dos líneas es en la medida aproximada, 10. Ahora vamos con uno mucho más pequeño, que de 224, o sea 0.22. Este no tiene polaridad, está totalmente abierto, por estar afuera. Vamos a ver en dónde se cierra. 2.5, todavía debe ser más atrás. Ven, se comienza a cerrar, se comienza a cerrar. Y acá más o menos, ¿no? A partir de 0.18, 0.2 ya se comienza a cerrar. Significa que esta es la medida aproximada, ¿no? Cómo funciona el 955, el ECO. Ahora, este es inferior en potencia de medición que el anterior, que el Paco. El Paco me parece mejor que este. Primero porque tiene un mayor rango y segundo porque tiene mayor precisión en la medición de las capacidades. Entonces, sin embargo, si retroceden uno más al CT1, es el más impreciso solamente si es abierto o cerrado, nada más, no mide capacidades. Pero ninguno de los tres se compara con el C3 de Getty, el primero que hemos hecho, que se mide el leakage, mide capacidades, mide el factor de potencia y es otra cosa. Es un instrumento mucho más práctico que y esto sí se puede usar hoy en día. Alguna aplicación puede tener hoy en día, pues todo para los efectos de las radios y ver si los condensadores están teniendo fuga o no. Esto no sirve de nada, sencillamente los he levantado para que vean que funciona, pero nunca para utilizarlo, porque hoy día cualquier instrumento medianamente chino, de los más corrientes, nos miden todo, pero la intención era recuperarlos. Entonces, dicho esto, espero que les haya gustado y tenemos la comparación de los tres. Son equipos de colección, no sirven salvo el el 3, ¿no? Que es el único que por tenerlo el leakage lo hace más útil y tiene mejores prestaciones. Bien, espero que les haya gustado el video y venimos con más equipos de precisión, de medición, o con alguna otra radio que aparezca por ahí. Vamos a apagarlo y hasta la próxima.